tenemos que denunciar la manipulación mediática, climatológico, que es impactante y los científicos alertan sobre los cambios que hay que hacer. Y entonces resulta que el PSG se compró a Messi. Y eso es mucho más importante y los medios hablan de eso, ¿no? Sí. O hay disturbios en París. ¿Sabes? Siempre hay algo que es Ok, más ingente e ok, importante que la ok. cuestión del clima. ¿Y Pero qué sí. pasó? Ok, ¿qué pasó esta vez con el clima? Aparte del hecho de que es 23 de marzo y hoy hizo 20 grados acá afuera. Esos Ujú, detalles se deben a que el ujú, clima se ejecuta en siglos en vez de, en fin. ujú, ujú, La GIS, que es el ujú, organismo que realizó el informe, es un grupo, o sea, se llama literalmente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el ujú. Clima. No sé si esa es exactamente la traducción en español, pero en francés, o sea, eso, Mm, Grupo Intergubernamental de Expertos del Clima, y fue creado en 1988 por las Naciones ujú, Unidas, por el ambiente, etcétera, ¿no? Y entonces los bichos, este, tienen miles de miembros, weón. Tienen entre ujú, diferentes grupos. O sea, está montado de manera súper eh, concisa. No se puede decir que es como una especie de lobby que está actuando a favor de alguna otra ujú. organización, porque son simplemente científicos que reúnen datos, básicamente. Sí. Y entonces lo dicho, tu, 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 tu. Ok, la afirmación se basó en 14.000 estudios científicos, ¿no? Ujú, Y hablan del cambio climático. Entonces la ujú, temperatura del ambiente ya aumentó. Entonces, y estas son cosas que ni siquiera refutan los que están en contra de la teoría del cambio climático. O sea, el cambio climático, incluso la gente que está en contra de la idea de ujú, que son los hombres los que la producimos, te van a decir, ujú, no, el clima está cambiando, pero eso es simplemente porque siempre el planeta cambia y hay ciclos y a veces se pone caliente y no sabemos por qué es y el hombre ujú, no tiene nada que ver. Pero incluso esa gente va a aceptar que el planeta se ha recalentado de 1,1 grado, ujú, comparado con la era preindustrial hasta el 1900, ujú, que parece poco, pero es bastante. En fin. Después estamos a más de 1 grado en el 2010. ujú, Entonces, bueno, tenemos todas las causas que eso provoca. Y estos son los 5 escenarios que estudió la GIS, ¿no? ujú. La más pesimista, un calentamiento global comprendido entre 3,3 y 5,7 grados de aquí al fin del siglo. Ok. El escenario medio, que sería lo que nos da si seguimos con las políticas actuales, nos Ujú, llegaría a un cuadro en el cual el calentamiento es de 2,8. ujú, E incluso en el escenario más optimista, ujú, donde las cosas que los países han prometido, suponiendo que las respeten, llegaríamos a 2,5 de aquí a la ujú, final del siglo. Y entonces, bueno, sé que parecen bajas las cifras, pero estamos hablando de clima, entonces es súper importante, el impacto es grande, e incluso anteriormente lo que se estaba pactando era que llegásemos a nada más 1,5, sí. que era lo que queríamos hacer, Ujú, pero sí, esa parte de 1,5 vamos a llegar a ello probablemente en los próximos 20 años, pero en el peor de los escenarios llegamos al 2030. Entonces en el 2030 tienes un aumento de 1,5, lo cual, en fin, es bastante catastrófico en el sentido que científicamente hablando, yo no soy climatólogo, ¿no? Pero así es que lo entiendo, ujú, ¿no? Va a haber una creación de tormentas, una desregulación en los flujos del agua, las especies también ven afectados sus patrones de vuelo, la comida ujú, empieza a escasear, en fin, todas esas cosas, no creo que haya nadie que dispute que si el clima sube a eso, a 1,5, no es que se acabe el mundo, pero sí vamos a estar muy complicados, pues. Si llegamos a ujú. 2,5, sí, si llegamos a 2,5, estamos hablando de una cosa tipo 2046, no, mentira, la película está, en fin, la que te narra en Gosling, ¿sabes? En el futuro así todo Sí, desértico. ajá, sí. Eso, en fin. Blade Runner 2046. ¿Mm? Perdón, sí, gracias, exactamente. Ujú, Entonces, bueno, eso es lo que los tipos están prediciendo, ¿no? ok. Eh, entonces estamos hablando que la mitad de la humanidad eh,
3,3 a 3,6 millardos de personas Ujú, ujú. viven en contextos vulnerables al cambio climático. ¿Cuánto, perdón? La mitad, Mm, ujú. 3,3 a 3,6 millardos de personas Sí. viven en contextos que podrían estar vulnerados y Ujú, expuestos al cambio climático. ujú. Entonces, bueno, eso crea movimientos de masa y entonces es complicado porque, claro, eso no lo dice el informe y ya voy a dejar de hablar para que tener tu opinión. Ok. Pero después estas personas agregan, porque lo agarra una revista que entonces utiliza el informe para decir hay que hacer esto y esto y esto. Mm, Y coño, chamo, y lo que plantean también es muy difícil, o sea. eh, y lo que no entiendo es que, ¿sabes? Entonces dicen cosas como que si llegamos a mantener el calentamiento global por debajo de 1,5, habrá más bienestar, menos riesgo, más justicia, más equidad, una mejor salud de los ecosistemas y una baja de la pobreza. Y así que eso no me queda claro y entonces estos que escriben la revista ponen, esto exige entonces más democracia y más justicia social. Y ahí es que me mm, pierden, ¿no? Porque ya se meten en una parte más mm. ideológica, más política y le Sí. empieza a dar una vuelta extraña. Ok. Pero bueno, esos son los datos. Y entonces, como te decía al principio, me parece extraño o sea, bueno, no me parece extraño, pero no lo he visto en muchos sitios. Incluso yo lo vi pasar y no le cliqué sino hasta ahorita. Y por eso me Mm, pareció como importante decirlo, a pesar de que entras en el climatoterrorismo también, ¿no? ajá. Claro, el El, cli- climatopsicoterrorismo el- ese. Sí, el pánico climático, el pánico social. Ok. sí. Estamos hablando del sexto informe de evaluación de el IPCC. Me imagino que yo no me acabo de enterar hoy. Luego de años me acabo de enterar que IPCC se llama en español el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, Ok. que es un grupo, es un grupo de Sí. WMO, de la Organización Mundial de Meteorología y la UNEP, que es la de Desarrollo y bla, Environment X. Mm. Entonces, esta gente, el IPCC, tiene 6 informes, porque este es el sexto, y eh, que lo han publicado durante creo que en las últimas 2 décadas. Y, y bueno, han publicado informes sobre mitigación del cambio climático y todo eso, ¿no? Sí. Yo no sabía que había salido, acabo de mirar, salió el 20 de marzo. Eh, Voy a dejar el link aquí para... Pensé que había sido Y más tiempo, pero eso estaba como más le, indignado. Yo que van 10 le voy, días, pero no, si van 3, ok. 3 días le voy a pedir a producción que ponga el link cuando esto salga por audio. Exacto. Jamie. Este, sí, Jamie. Em, ok. Mm. Sí, bueno, no estoy tomando notas, así que voy a hacer esto de la mejor manera que puedo, pero voy a fallar. Em, Número uno, el asunto con esto de la variación de la temperatura es que, como hemos dicho varias veces, ah, aquí estamos hablando el cambio de temperatura a veraje y para la mayoría de las personas es muy difícil entender qué significa eso, ¿no? Sí, Eso significa, o sea, porque la temperatura de veraje de la Tierra es, no sé, 16 grados, algo así. Y entonces hay mucha gente que no vive a 16 grados y entonces les parece, ya de por sí eso les parece raro, ¿no? Entonces cuando le dices, no, que la temperatura va a subir de 16 a 18 o de 18 a 20 o de 20 a 22, la gente dice, claro. "Meh, whatever." Eh, No, pero o sea, los pero cambios en los flujos de los vientos, pero en fin, sí, eso no, te lo y meten. eso, y ahí ya los perdiste. O sea, si los perdiste con el averaje, con el Claro. flujo, ¿sabes? Con la corriente del Golfo, olvídate. Entonces, parte del asunto es que transmitir esta idea de las consecuencias del aumento del averaje es muy difícil para la mayoría entender que un incremento de grado y medio o de 2 grados en el averaje significa que vas a tener días
en los que la temperatura va a ser 8 grados más de lo que estabas acostumbrado, o 9 o 10 grados más de lo que estabas acostumbrado. Entonces, O ¿sabes? puede bajar también Tú, radicalmente, o tampoco puede bajar sabes. radicalmente, exacto. Entonces tú vas a tener, Nieve en Atenas y si vainas así. vives en, sí, bueno, eso es Me ha bonito, ¿no? pasado. En realidad el tema es que, claro, vas a tener días en los que la gente que vive en los trópicos va a tener, o sea, días de 50 grados, ¿no? Sí, sí. Y eso es un punto en donde Se secan las cosas. sí, el ser humano deja de funcionar, Sí. sobre todo los ancianos y tal, entonces representa un problema para la supervivencia de los ancianos. Y además, en algunos casos, incluso, ¿sabes? Mucha gente se escapa de esto, sobre todo los principales responsables que son las personas que vivimos en los países más desarrollados, nos escapamos de esto diciendo, bueno, solo vamos a subir un poco el aire acondicionado, sobre todo en Estados Unidos, porque en Europa, como todos saben, el concepto de aire acondicionado no existe. Este, la gente dice, bueno, vamos a subir un poco el aire acondicionado ya, o bajar el aire acondicionado ya. Pero incluso hay muchísimas personas, la mayoría de las personas no pueden permitirse usar el aire acondicionado más tiempo de lo que de lo que usan, ¿no? Claro, Porque la energía es cara claro, un gasto. y se está haciendo más cara por las políticas en contra del cambio climático. Y aquí es donde iba a ir. Ujú. Entonces, eh, el, o sea, estamos viviendo ahora el efecto de los 200 y tantos, 250 años de industrialización. Y por más que tengamos eh, tecnología muy sofisticada, no hemos entendido cómo funciona el clima, porque es una máquina muy compleja. Eh, entonces, bueno, estamos generando políticas en base a modelos y por definición un modelo es, bueno, una representación de la realidad Un mapa. en base a ciertos parámetros que tú asumes, ¿no? Mm. Eh, pero hay pocos modelos que están, porque los tiempos son tan largos, hay pocos modelos que están entrenados y corroborados. Sí. Y Entonces, porque no tienes data sino hasta hace 100 años, ¿no? Porque tienes exacto. que Sí, sí, estimar pero la además de data. eso, pero además de eso, puede ser, podrían ser efectos completamente aleatorios, ¿no? Sí. Em, entonces, eh, por ahí hace tiempo, no tengo las referencias, así que bueno, sería bueno que Jamie consiguiera las referencias. Em, Hay un tipo que es un periodista cuyo nombre no recuerdo, que escribió una vez un artículo leí un artículo una vez sobre la sequía de huracanes que hubo entre 1950 y tantos y finales de los 70, ¿no? Mediados de los 50 y finales de los 70 en el Atlántico. O sea, que bueno, el Atlántico es Sí. como bueno, el sitio donde más hay huracanes y que son más devastadores y tal. Y además, Sí. bueno, tienen mucha publicidad porque tocan los Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces hubo una baja considerable en la frecuencia y la intensidad de los huracanes. Algunas personas argumentan que fue por un incremento en la contaminación, las partículas en el aire, hacían que, ¿sabes?, las tormentas fuesen menos fuertes. Claro. Entonces, bueno, sabes, como con un efecto positivo de haber contaminado Sí. el planeta, ¿no? Y bueno, y luego volvieron las tormentas mucho más fuertes, ¿no? Pero Sí. uno podría argumentar que, bueno, hay un efecto, hay un efecto producido por el hombre y hay otro efecto que es consecuencia de un patrón estacionario, ¿no? Estacional. Sí, o sea, Entonces, pero bueno, pero es el argumento ese que el más trillado, no trillado, pero sí utilizado a favor de Greta Thunberg, de decir sí, 96% de los científicos concuerdan en aceptar la teoría antropocéntrica
Sí. de la creación, lo cual solo significa que el hombre impacta el ambiente, ¿no? O sea, depende Ujú, también como, sí. como tú estés Eh, leyendo eso, pero me parece que también, o sea, eso, hay poca gente, me parece que tienes que ser muy cínico para decir como que, bueno, esto es un efecto que no existe, no podemos medir, vamos a ver qué pasa, o a ver, va a ser como la capa de ozono que se va a tapar sola. Como me parece un poco irresponsable, si eres una persona política, ¿no? Si eres un ciudadano, puedes hacer lo que te dé la gana, ah, pero la, como la, tapa, político, la capa de ozono la arreglamos bueno, sí, o como sea, civilización. sí, sí, Eso sí, fue un problema que resolvimos. claro. Ya va, Pero, pero ajá, a lo que iba, perdón, sí, que sí, era lo de las sí, te políticas para interrumpí, perdón. frenar no, no, tranquilo. Igual estaba divagando. Las políticas para frenar el cambio climático. Entonces, ¿sabes? Tú desarrollas estas políticas en las que, ¿sabes? Dices, por ejemplo, que Europa va a eliminar todos los vehículos que usan combustión interna para el 2050. Ajá, Em, o dices, bueno, vamos a suplantar las fuentes de energía por fuentes de energía renovables. ujú, Em, bueno, dos cosas. El efecto de cambiar el, ah, de cambiar toda bueno, primero, no sabemos cuál va a ser el efecto real de cambiar toda la flota de vehículos europea. sí. Probablemente genere mucho más contaminación que lo que hace actualmente. Pero bueno, igual, y Yo de la estudié pronto, cuando estaba en la, bueno, en fin, es un tema, pero sí, si, sí, sí si son un día, son más contaminantes los carros eléctricos. no, bueno, no, A no menos, quería hablar de eléctrico, ni sí, siquiera ok, quería sí, hablar de sí. eléctrico. O sea, imagínate que Pueden descubrimos. serlo, o sea, son más contaminantes si los vendes tienes que sacarle por lo menos 2 años. En menos de 2 años, Ujú, no ujú. está, en fin, ese es solo un punto que quería hacer. Bueno, sí, y además está el precio de las baterías y Sí, por eso tienes todas que las utilizarlo consecuencias mínimo sociales que 2 años para genera, que, sí, sí, todas las consecuencias sociales que genera sí, la minería de los metales raros. Pero ya va, sí, pero eso sí, no, sí, sí, sí. eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir era que si llegara, ¿sabes? Un ente y de pronto suplantara toda el parque de vehículos europeos instantáneamente, los efectos de esa suplantación quizás los terminaríamos sintiendo en el 2100 o en el ciento y pico, ¿no? O sea, Claro. porque no es como que vamos a dejar de, o sea, las partículas ya están en el ambiente, ¿no? Y estamos hablando de los efectos de todas las decisiones que tomamos se van a sentir Sí, dentro de 2 generaciones, ¿no? es que sí, es Entonces, limitar el que siga subiendo. O sea, ya estamos asumiendo que va a ser uno sí, coma cinco, pero vamos a exacto. tratar de quedarse en 1,5. Ese es Sí, pero no sabemos, ¿sabes? No sabemos con qué inercia viene, sí, ¿no? Y ¿sabes qué pasa si sigue subiendo, ¿no? O sea, hacemos todo este sacrificio. Y lo otro que quería hablar sí, era sobre esto del sacrificio, porque, ¿sabes? La narrativa de los combustibles fósiles es muy atractiva, sobre todo para las personas que tienen conciencia social, porque pintan al villano. Tienes a este grupo de personas, el obrero que está tratando bueno, de sobrevivir y de, ¿sabes? Estar en contacto con la naturaleza y sus hijos. Y tienes esta gran corporación cuyo único propósito es destruir el planeta. Entonces, el, ¿sabes? El escenario está montado para que todos los políticos de izquierda tengan trabajo durante los próximos años. Sin embargo, yo podría argumentar que desde el punto de vista de ingeniería, eh, la forma como producimos hoy energía es la más óptima que hemos encontrado hasta ahora. Eh, de hecho, eh, o sea, la energía nuclear sigue siendo bastante óptima, a pesar de que, bueno, que a la gente no le guste. Eh, pero o sea, los motores de combustión interna son cada vez más eficientes y menos contaminantes. Y la alternativa es, bueno, vamos a agarrar estos paneles solares y vamos a producir 1/10 de la electricidad o del poder que nos da el gas y el petróleo, ¿no? 1/10.
de una manera súper ineficiente. Vamos a hacer estos paneles solares en China y los vamos a montar todos en un barco y los vamos a transportar hasta Europa y luego vamos a cubrir los campos donde antes habría agricultura con estos paneles solares que generan 1/10 de la energía que produce una planta de gas. Una planta de Claro, pero gas que contamina menos ahora porque la tecnología es mucho más sofisticada y que usa métodos, o sea, que está, eh, y el gas es extraído, bueno, en el caso de Europa no tanto, pero en el caso de Estados Unidos, el gas es extraído con un método que todo el mundo detesta, pero es ultra eficiente, que es el fracking, que comparado con meter a 1000 carajos dentro de una mina y sacar carbón, es increíblemente más eficiente. Entonces, o sea, tienes esta maquinaria de ingeniería que está diciendo, bueno, esta es la forma más eficiente y nosotros testarudamente estamos diciendo, bueno, tenemos estos modelos que nadie ha probado, eh, que dicen intuitivamente, dicen que, bueno, que si la temperatura sube, vamos a tener unos efectos, y yo entiendo eso, y también me parece que vamos a tener unos efectos negativos, pero por otro lado, la única solución que se propone es eh, impactar la economía negativamente produciendo la energía de la manera más ineficiente que podemos hacer con la tecnología que tenemos ahora. Entonces, eh, esos métodos cuando tú inyectas una ineficiencia en un sistema, tú detienes de alguna manera el progreso social de las personas que habitan en ese sistema, ¿no? Y esto lo hablamos además, como que en el segundo episodio de este podcast, que yo decía, claro, no hay ningún incentivo que haga que los chinos dejen de quemar carbón para levantar a 1.000 millones de personas de la pobreza. O sea, no hay ningún argumento contra eso. O sea, los bichos van a contaminar todo lo que les dé la gana, porque es más importante sacar a la gente de la pobreza, ¿sabes? Que, bueno, ah, seguir la normativa, seguir la normativa europea, seguir las mejores prácticas de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y em, cuando dicen esto que mencionabas tú, cada vez que dicen eso de que disminuir las emisiones va a crear un mundo más equitativo en el que la gente, ¿sabes?, se va a desarrollar más, y yo digo, en realidad no. Producir energía de la manera más barata posible es lo que va a hacer, es lo que va a construir un mundo más equitativo. Y lamentablemente eso hoy en día pasa por, bueno, quemar fósiles. sí, Ese es mi rant. yo creo que no sé si este es un debate, una posición social o qué es este dilema, digamos, eh, ecológico. Se pueden tener como dos discursos en la cabeza a la vez. Y sin ¿Ok? embargo, la arena política ha tratado como de contaminarlo todo y entonces hace que las dos ideas parezcan incoherentes. Pero me parece que puedes, por una parte, ser bastante crítico con la forma en la cual las políticas, mal llamadas ecológicas, están siendo aplicadas o incluso los modelos que están utilizando. Puedes criticar eso y al mismo tiempo estar rabiosamente convencido de que tiene que haber algún tipo de cambio en la forma en la que nosotros nos relacionamos al consumo energético y al consumo de cosas, pues. Que las dos ideas pueden coexistir, que me parece chimbo que a veces consigue gente que tiene una buena lectura de lo que es el problema climático, pero cuando entran en esas quimeras, te las venden a veces de forma en las cuales no puedes ni siquiera criticarlo. Por ejemplo, en la oficina, tú te pones a hablar mal de que, por ejemplo, el vegetarianismo. Te ponen a decir, no, ya, pero es más caro, qué sé yo, Ujú, producir soya cuesta más, no sé, ¿no? ujú, Pero puede haber casos así. Son discursos que no puedes tener, porque vas a estar socialmente ujú, ostracizado, ujú, mientras mantienes la contradicción de estar en una oficina con aire acondicionado y ujú, laptops hechas por niños en China, etcétera, y lo que todos ujú, sabemos. Pero
Hay otra forma de ver el discurso que es, bueno, que tienen los políticos, que es de decir, sí, la energía nueva es ineficiente porque la energía fósil, tenemos años explotándola, casi, bueno, siglos, Mm, bueno, casi un siglo, ujú, más de un siglo, en fin. sí. Eh, y la energía solar apenas la estamos empezando, entonces va a haber una evolución tecnológica que va a llevar a que sea muy rentable. Y Ujú, está eso, está la tasa en la cual tú recibes el cambio de la inversión. Por ejemplo, si tú cambias tu tanque de agua, en Turquía había paneles solares, entonces si tú lo cambiabas, ponías un panel solar y quitabas la parte eléctrica, en 2 años más o menos habías recuperado la inversión y de ahí para adelante no pagabas más. ujú, Entonces esa noción también de que una vez que hiciste la inversión no pagas más. En fin, son argumentos que hacen que no sea tan descabellado algunas de las inversiones que están tratando de hacer, y no son malas las ideas, ¿no? ujú, Pero siempre llegamos después a la parte espinosa o más ideológica, en la cual hay un discurso que también es el mío, que se basa en el cambio de la forma de consumir en la sociedad, lo cual pasaría por un cambio en la estructura política, social, etcétera. Y extrañamente, los tipos del GIEC agregaron al final, ellos hablan de eso, sí, la agricultura con agroecología, cambiar los regímenes alimentarios, eso no te entendí, reducir el consumo de la carne, desarrollar carros eléctricos, ¿no? Y entonces esto es lo interesante, que la tipa se llama Yamina Saeb, la coautora del grupo 3 del GIS, ujú, dijo, reducir el consumo sobrio, ¿sabes? Reducir el consumo de la energía, ¿sabes? ujú, En los cambios de comportamiento de los individuos sería un error fatal, porque los ciudadanos son solamente, pues estoy traduciendo, están ujú, encerrados en las soluciones autorizadas por las políticas públicas. ujú, Y tiene toda la razón, que no le puedes pedir a la gente que consuma menos y tienes montado un sistema que está basado en el consumo de moda, por ejemplo. O sea, ujú. ese tipo de contradicciones que después te lleva a otro tipo de discursos. Pero me parece también que lo llevan demasiado lejos, pues, en el informe. Podrían haberse quedado en el diagnóstico, que ya es más que suficiente para federar gente alrededor tuyo, para que convencer gente, convencer a mi primo Herman, qué sé yo, ponte Ujú, tú, sí. suponiendo que eso fuese posible, Ujú, este, con datos. Pero una vez que te pones a hablar de justicia social, ujú, equidad, eh, comportamientos individuales, consumos más racionales y se pone más ideológico y el ujú. argumento se vuelve más partidista y yo creo que pierde gente que podrías haber guardado allí, pues. O sea, de pronto que ha sido un John Manuel, que es un carajo burdo racional, va a llegar a decir, sí, 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 sí. Ah, no, ya vale, no. ¿Sabes? Como que hasta aquí llegué, porque va a llegar a un punto en que se vuelve Sí, hasta caricaturesco. sí. También está, bueno, eh, las consecuencias o sea, las consecuencias más dramáticas del cambio climático son, por supuesto, si, si el clima extremo es producto eh, de la intervención del hombre, que Sí, supongo que sí, ¿no? claro. La, eh, las consecuencias más nefastas son, bueno, las muertes que pueden causar estas tormentas extremas y el aumento del nivel del mar y todo eso, ¿no? Entonces, ¿sabes? Que se hunda Yakarta, en la que viven, no sé, 20 millones de personas, este, es una gran tragedia, ¿no? Sí, Pero, y sin ánimos de sonar demasiado mamagüevo, who the fuck told you que podrías construir una ciudad allí, ¿no? sí, O sea, parte de la consecuencia es que, bueno, todos los países eh, tienen, bueno, problemas de zonificación de, ah, lugares con alta densidad de población, ¿no? Eh, y hemos decidido habitar sitios que no deberían ser habitables, ¿no? Entonces, ¿sabes? Eh, Otro caso famoso es que, bueno, ¿sabes? El sur de la Florida era un pantano, es un pantano, sí. y entonces, ¿sabes? De alguna manera dijeron, ah, vamos a hacer un casino aquí, ¿sabes? Y, y después, ¿sabes? Tienes 20 millones de personas viviendo en un sitio donde no debería vivir nadie, ¿no? Y está también, otro caso de Estados Unidos, es esta cosa, ¿sabes? Esta cosa que se llama
Flash Flood Alley. No, Todas las, todas las grandes ciudades de Texas están en un callejón de flash flood. O sea, el suelo es duro, no absorbe mucha agua, las lluvias son intensas y entonces, bueno, hay muchísimo riesgo de deslave. de inundaciones súbitas, ¿no? Porque, bueno, es plano y tal, es plano pero con pendiente hacia el Golfo. Y es como que, ¿sabes? Hay mucho petróleo, ¿no? O sea, es un sitio donde hay mucho sedimento y mucho petróleo. Jamás se te ocurrió pensar por qué había un montón de dinosaurios muertos en ese sitio. ¿Será porque, sabes, desde hace cientos de millones de años hay inundaciones que matan a todos los seres vivos en ese sitio y por eso hay petróleo? Entonces, bueno, eh, hay muchos sitios así, ¿no? Entonces eso, la mitad de la población del mundo vive en sitios donde no deberíamos vivir. Sí, la buena noticia es que si quitamos a la mitad de la población del mundo estaremos fine, podremos seguir consumiendo Fácil, así, hay comida para todos, tranquilo. además con la eficiencia que hemos desarrollado Sí. en la agricultura. ¿Cuántos que están en Este, Yakarta? sí, yo dije 20, pero vamos a Sí. ver. Ok, bueno, sí. Ya tenemos Yakarta 20, Population. Hawái, en fin. Mira, vamos a ver. Dice, además que esta es el típica cosa que nadie sabe cuánta gente vive en Yakarta, ¿no? Pero debe ser como, Eh, no sé, tú dijiste pero 16 millones, diría yo, ¿no? 16. Wikipedia, sí, Wikipedia dice 10, 500. No es 10 suficiente. millones 500, sí. Pero Eh, no me creo eso. Eso debe ser 10 bueno, 500 en la ciudad, en el centro, pero... sí. Esa es la crítica que le hacen también al proyecto, que fue mm, lo que dijo Jordan Peterson, por ejemplo, pero lo dijo súper mal y quedó como un loco, mm. diciendo que el calentamiento global no existe, es un invento científico, y que estás loco. No, lo El que el cambio tipo estaba climático diciendo, existe. O sea, no, es como o obvio, ¿no? sea, lo que le estaba diciendo era que esas proyecciones que están haciendo ellos de que vas a llegar a 1,5, 2,5, se basan en una proyección lineal de lo que está sucediendo ahorita, pero que los Mm, cambios son tan radicales en la forma mm, no sé, trabajar como sociedad, ujú, que tú no puedes predecir de aquí a 200 años, qué sé yo, cómo vamos a estar viviendo, qué sé. Pero eso no sé, ujú. me parece un argumento también falaz porque la Sí. proyección, tenemos que Em, estar conscientes de que si seguimos así, eso es lo que va a suceder. La idea también es que cambiar las cosas, sí. pero bueno, Entonces, ¿sabes? Yo digo, o sea, si tú agarras todo el dinero que estamos poniendo para reemplazar el parque de vehículos y fomentar las energías alternativas, agarras toda esa plata sí, y dices, bueno, vamos a hacer un programa vamos a construir una pared alrededor de Yakarta, probablemente sea más barato que reemplazar todo el parque de vehículos de Europa. Eso salvaría más gente, porque aquí lo que vamos a hacer es, bueno, echarnos más aire, ¿no? De Europa, quiero sí, decir. sí, Eso, sí, o sí. sea, sería un neto positivo y sería una forma de, bueno, ya que la cagamos porque el asunto es, como te dije, cambiamos todos los carros, ¿eso va a salvar a la gente en Yakarta? Probablemente no. No, pero es uno de los pasos, ¿sabes? Tienes que hacer una pletora de Sí. acciones Mm, para que, y de eso conlleva también un cambio en la percepción, en la forma de consumir, o sea, también un cambio en la forma de vivir de las personas, pues. ujú. No sé por qué ellos dicen que tenemos que comer diferente, o sea, no sé. Creo que deberíamos cambiar nuestras dietas, pero eso no porque tenga Ok. un impacto en el ambiente, sino porque creo que comemos mal. Sí, sí, Eh, no, bueno, y el por la tema de la cantidad carne de es metano, complicado. la Eh, cantidad, sí, la cantidad de metano que está asociado. Y te- además, Ujú. tú, o sea, yo me burlo, pero yo me burlo, pero porque, bueno, porque me pagan por eso, pero estoy de acuerdo contigo en eh, que tenemos que revisar nuestros patrones de consumo. Eso no tiene Sí, nada de sí, sí. malo, Eso sí. sobre todo en el mundo desarrollado, ¿no? Sí. Este, pero también Pero, lo que bueno, pasa es que, después te digo, sí. ¿dónde trazas tú la línea, no? Porque entonces, Ujú. y lo vimos aquí en Francia hace 4 años, que tú dices, eh, tenemos que tomar medidas drásticas para reducir el consumo y entonces, y terminas jodiendo a un montón de gente sabes, que depende de su carro de diésel para sobrevivir, literalmente, ¿no?
O sea, Claro. literalmente, o sea, si el tipo no puede circular, o la tipa no puede circular, se muere de hambre todo el mundo en su familia. Y entonces tú vienes, no, vamos a tirarle un impuesto al diésel. No, huevón, no puedes hacer eso. Te llegan los Gilets Jaunes, eso fue lo que pasó, Por los eso te chalecos digo, amarillos. exactamente. Bueno, por eso te Claro, digo que lo vivimos, ¿no? claro. Claro que tú, sabes, si tú eres un bien pensante que usa, qué sé yo, tienes un Tesla en un extremo de la escala y en el otro extremo de la escala usas transporte público y vives en una gran ciudad, ¿no? Como Sí, muchísima gente en los países desarrollados, dices, bueno, sabes, al final el impuesto al diésel no me afecta sí, claro. porque yo uso transporte público que está electrificado, ¿sabes? Mm. Y es energía nuclear, es limpio, ¿sabes? Esto no es un problema mío, pero, dices, bueno, me parece bien porque tenemos que salvar al planeta, porque no podemos seguir quemando diésel, y entonces, bueno, y estás jodiendo quizás a 20 millones de personas. Y por eso que los partidos ecológicos han perdido mucha de la masa obrera Ujú, también. Se han convertido en una ujú, especie de cifrinería de ciudad. Pero te ujú. quería hablar de otro tema, que era el de París, lo que está sucediendo en París. Supongo que mucha gente quiere Yes. saber. Hablando de quemar, Pero sí. antes de eso te iba a preguntar si te había contado el argumento filosófico ese contra el vegetarianismo que dice, y lo hizo un tipo en una universidad, o sea, Ujú, lo leí en línea, pero lo estaba contando, pero fue un argumento que él sacó en una clase, y era que si tú eras vegetariano porque tenías empatía con los animales, como que no quieres que sufran y tal, y qué sé yo, ujú, lo que deberías hacer es comer carne, porque si no nos comemos a los animales, si no nos comemos a todos esos pollos y ujú. a todas esas vacas que viven en granjas y están ahí tranquilas y tal, las sacamos en libertad y las extinguen. No van a durar ni 3 días en Ujú. libres y tal, como dicen las personas, y que Claro, suelta los animalitos, sueltas claro. esos pollos, los dejas Ujú. en libertad y en 3 días se murieron todos. Entonces, Mm, ¿qué quieres tú? Que los pollos vuelvan a esta vida horrible en la cual los están cazando y los destrozan frente a ellos, o ujú. una en la cual tenemos una granja y el pollito está ahí tranquilo y vive su vida y tiene sus amigos y pronto te le llevas un día y le cortas la cabeza y no siente nada. Es más humanitario, Claro. por tanto, comer animales. Ese fue el Ujú, argumento del tipo. ujú. Sí, está Interesante. bueno. Sí. Quería hacerlo en la oficina, pero son demasiado vegans, así dije, no, esto no va a pasar bien, no, creo que no van a entender la sutileza Sí, del punto. sí, sí, Es sí. un ejercicio retórico. No, es que, bueno, sí, solo para eh, repetir parte de lo que ya dijiste, no solo con el vegetarianismo, sino esta conversación, yo no puedo tener esta conversación en la oficina con nadie. Ah, no, yo tampoco, sobre la energía. No, Sí, no, sobre sí, no. cambio Ellos climático, energía. dicen, sí, Ujú, energía verde, yo sí. ujú, Pero, o sea, y también creo que yo estoy a favor de ese tipo de iniciativas, pero no soy ujú, tan tonto para no tener críticas o no ver dónde están ujú. los huecos o ver eso, que la Sí, producción de un carro eléctrico es más contaminante en el proceso de producción, de fabricación. ujú, Después eso, consume menos porque no utiliza gasolina, pero en fin, son temas así. ujú, Pero no, te quería hablar de Francia, de París. ¿Qué está pasando en ujú, París? Y ujú. Sí. y chamo, o sea, no sé cómo lo has vivido tú, pero No, aquí no pasa nada, por supuesto, no porque pasa nada. Pero es un tema súper complejo. Yo traté de meterme en lo de los retiros y lo que estaba sucediendo y la reforma. Y escuché un podcast en francés con Tomás Piketty, el ajá, economista, sí, claro. contra un tipo de derecha. Y era Ok. súper complicado, que no, que estamos cambiando los tercios aquí de esta parte de la ley, que entonces el Ujú, coeficiente tal pasa a ser tanto. Y entonces, ¿qué es esta vaina? ujú, Y estaba súper complicado, pero conseguí un artículo que estaba burda bueno, y era pago, pero si lo leo, creo que no hay ningún problema, ¿no? Sobre todo si lo leo en no, español. por supuesto. Exacto. Y no lo vamos a leer todo, porque es un artículo Ujú, largo, pero te voy a leer la parte que llega al final, porque me parece interesante cómo enmarca el ujú, problema, ¿no? Entonces dice así, resumamos. Sí, Francia se empobrece lenta, pero inexorablemente. Sí, su deuda es un problema. Pero es un problema porque la política del tesoro durante mucho tiempo ha sido favorecer a los acreedores extranjeros y la volatilidad de los mercados
en lugar de endeudarse a muy largo plazo y renacionalizar la deuda recurriendo al ahorro de los franceses. Eso no sé si estoy muy de acuerdo. En Ujú. cuanto a la pauperización, es la consecuencia de una desindustrialización que no solo se explica por una falta de competitividad, ahora ampliamente compensada, sino también por unas elecciones estratégicas desastrosas y una moneda sobrevalorada en relación con nuestra estructura económica. Mm. Eso por estar más de acuerdo. Añadamos la criminalización del patriotismo económico y el rechazo puramente ideológico a utilizar las herramientas que aún permiten la Unión Europea para preservar a nuestros productores. Y la respuesta a todo esto debe ser hacer trabajar más a los basureros, los cajeros, los asistentes sociales y los profesores para ganar unos cuantos miles de millones. Cuando nuestro déficit comercial, debido a la competencia desleal infligida en nuestras pequeñas y medianas empresas y agricultores, alcanza los 163 mil millones en 2022. Mm. Seamos serios. Después la tipa Ujú. dice, democracia bloqueada. La esencia del centrismo autoritario, esta variante del neoliberalismo en garra tecnocrática y modo de competencia generalizada, se expresa en la utilización de las instituciones y del debate público para impedir cualquier forma de contestación a este sistema económico fallido, diseñado en beneficio de las multinacionales desterritorializadas. Dado que los ciudadanos ya no pueden presentar propuestas alternativas en los ámbitos político y mediático, que son inmediatamente acusadas de tendencias fascistas o populistas y asimiladas a la extrema derecha, la democracia queda bloqueada y la cólera se expresa en otra parte, en las redes sociales o en las calles. No hay alternativa es el eslogan de los enterradores de la democracia, porque la esencia de la política es precisamente elegir y asumir las consecuencias de esas elecciones. Mm. Y el papel de un estatista es hacer un diagnóstico, fijar un objetivo y proponer un camino para alcanzarlo. Solo con esta condición puede adquirir la legitimidad necesaria para actuar. Por el contrario, Emmanuel Macron ha evitado toda campaña y todo proyecto claro, y desde hace 5 años no ha dejado de enviar a los extremos a toda oposición razonable, mientras recuperaba sus palabras: soberanía, independencia, protección, reindustrialización. El resultado es un campo de ruinas. ¿Lo contemplará durante 4 años o reaccionará? Mm. ¿De quién es? De una periodista llamada Natasha Polony, de Ujú. Marianne, que es un Ujú. periódico, bueno, yo no leo mucho, no sabría de verdad Ujú. explicarlo. Ella, no sé, no la conocía, yo la conocía de televisión, no me parecía la gran vaina, pero este le quedó bien Mm. interesante, al menos ese pedacito que les leí, que es el final. Porque creo que la pone bien en contexto, porque es muy Ujú. complicado como análisis, es difícil. Ujú. Ya creo que ya le hemos comentado, ¿no? O sea, tienes que reformar porque no tienes otra tampoco financieramente. Sí. Este, no es porque tienes déficits comerciales ahí que entonces no, o sea, está bien que trabajes hasta los 62 años, incluso desde un punto de vista moral, o sea. Mm. En fin, es un debate muy complicado y por otro lado es eso, es como que, marico, no me vas a subir la edad a mí porque tú te estás robando el plata por allá para ponerlo en layman terms, ¿no? Como Mm. que le bajaste el impuesto a los ricos y tal, porque sí lo hizo, es cierto. Ujú. Y ahora le sube la trabajo de eso a los basureros y agricultores, qué sé yo. Entonces, es una situación complicada. Lo que sí les puedo decir es que hay bastante movimiento, por lo menos en París. Se llevaron a 170 personas presas el día que pasaron Wow. la ley, porque no sé si tú seguiste la votación. Era una votación complicada, tenía que promulgar la ley, subía al Senado, bajaba otra vez al Parlamento, qué sé yo. Y entonces, una vez que la aprobó el Senado, fue al Parlamento y hubo una moción de censura Ujú. que trataban de invocar, y era la derecha de Marine Le Pen tenía una, y la izquierda también que tenía otra, creo. Y entonces no tuvieron los votos suficientes para impedir el pasaje de la ley, y Ujú. entonces o sea, la ley llegó primero se devolvió al Parlamento. Y al devolverse al Ujú. Parlamento, que ya venía del Senado, que decía que la ley podía ser promulgada, el Ujú. Parlamento tenía que ratificarla. Y entonces, en ese momento, Macron decidió no llevar la ley a voto en el Parlamento porque pensaba que podía perder. Ujú. Sacaron la cuenta así, tipo House of Cards, y dijeron, estamos a 4 votos, una cosa así, de Ujú. perder, ¿no? Y la Ujú. ley ya había pasado por el Parlamento, el Senado y todo, y vas a perder Ujú. por nada. Entonces invocaron un artículo que existe
Constitución francesa que se llama el 49.3, que es un artículo que permite que no haya voto y se apruebe la ley, porque sí. Y Ujú, tienes que invocar una situación extrema, qué sé yo. Entonces aquí como que una situación económica imposible de eliminar. Y entonces al invocar el 49.3 y no llevarla a voto, muchas personas se alebrestaron y empezaron a llamar a Macron otra vez dictador. ujú, Y entiendo por qué pueden estar ofuscados, ujú, porque me parece una herramienta terrible, pero es una herramienta que existe en la Constitución francesa. No es como hizo Chávez, por ejemplo, que perdió un referéndum y después dijo que iba a ujú, volver a pasar la misma pregunta ujú, en otro referéndum, o que entonces Aristóbulo Istúriz es gobernador en un estado en el cual nunca vivió, en fin, ujú. son cosas completamente ilegales. Aquí son cosas, son trampas que existen y le estás aplicando. Entonces, bueno, está ese argumento, pero el hecho de invocar ese artículo parece que sella una especie de alienación que la gente tenía percibida entre Macron y el pueblo, si se quiere, Mm. porque la mayoría de las franceses están en contra de la reforma. Ah, Entonces, ah, sí, porque la mayoría de los parisinos votaron por el Partido Socialista. Hay que acotar sí, 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 que no es puede la ser. imagen, que no es el cuadro en el resto de Francia, ¿no? Sí, 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 con la salvedad de que eso, de que hay disturbios, pero no es disturbios como había en Perú hace una semana, ¿entiendes? No, Ujú, o sea, o disturbios como en Venezuela en el 2017, no, no estamos hablando de ujú, eso para nada, o sea, ujú, son disturbios que hay grupúsculos, hay mucho lo que llaman los Black Bloc, que son una especie ujú, de antifaz, ¿no? ujú, este, y queman basura, ujú, manifiestan, cuando sale la gente pacífica a caminar, meten miles de personas, o sea, decenas de miles de personas, depende de la ujú, ciudad, son de verdad contestaciones multitudinarias, pero en cuanto a los saqueos y esos son grupúsculos que son controlados con una policía que solamente tiene lo que llaman los flashball, que son como ujú, unas pistolas que te cegan, y spray de pimienta. ujú, Pero tienen una pistola, pero casi es imposible que la usen. Y entonces los ujú, tipos les tiran piedras, y estos tienen unos escudos, y entonces ujú. echan una bomba lacrimógena. Y ese tipo de escaramuza. No es el Sí. 2017 unos policías ametrallando gente y disparándole por la espalda, ¿entiendes? Sí, no, o sea, no quería entrar como en el territorio de la validez del argumento de que Macron es un dictador, no, sino más bien quería corroborar. Tengo entendido que esa era una de sus promesas de campaña, o Sí, mejor dicho, una, sí, ¿no? O sí. sea, que dijo que lo iba a hacer, ¿no? Yo en 65 y lo vas a 64. Mm, ok. Y, y lo otro es, claro, em, fue aprobado por el Senado, ¿no? O sea, para poder hacer eso tiene que ser aprobado por el Senado y lo empujó en la Asamblea. Sí, bueno, a mí me parece que igual está haciendo trampa, ¿no? Más allá de la Sí. validez, independientemente de que sea constitucional o no, no estamos viviendo un estado de excepción. Por lo tanto, es claramente una maniobra política porque existía el riesgo de que no iba a tener los votos, ¿no? De la misma manera como la moción de censura es una maniobra política porque están muy molestos porque no ganaron las elecciones. Evidentemente también están ahí para hacer oposición. O sea, no me Sí, extraña que hayan sí, tomado sí, esa actitud, sí, sí, sí. pero Una pregunta, de hecho, si es que sabes cuál es la propuesta alternativa. había propuesta alternativa. La propuesta alternativa era Ah, dejarla como estaba. ok, Y entonces lo que ok. Macron dice es que financieramente era insostenible, y entonces que iban a hacer esa reforma para entonces meterle O dinero a la sea, educación y a la investigación, bueno, algo así, pero es yo, lo que él dice. yo, sí, ok. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que 64 es insostenible, 70 quizás sea insostenible. Sí, Em, como em, así, ¿sabes? Si un día, si mañana mágicamente se paga toda la deuda de Francia, 70 sigue siendo insostenible. Porque
O bueno, a menos que castres a toda la población, en cuyo caso, bueno, quizás sea sostenible. Sí, pero ella también tiene razón en subrayar el argumento económico según el cual Macron está tratando de contentar a la Unión Europea y las leyes de endeudamiento que tienen, en fin, para poder seguir con créditos de préstamo que le son beneficiosos y que podría tener otro tipo de política económica, que no está obligado a arrodillarse ante la Unión Europea eh, y poder resolver eso de otra manera. Pero como te decía, incluso de un punto de vista como hasta moral, podríamos decir que depende del trabajo que tú hagas, pero si es un trabajo como el mío, que me Ujú, piden que lo haga hasta 64 años, no es tampoco exagerado, me parece. ujú. Sobre todo en condiciones de teletrabajo y tal, y capaz que esto te Sí. gusta. O Ujú, sea, no ujú. entiendo. Entonces, bueno, ese es otro argumento, pero así es Francia también. Y el Sí. problema también es la percepción de la forma en la cual los medios y los políticos pintan a Macron para que la gente reaccione de esa manera y esa eterna necesidad de estar en conflicto permanente. Ujú, Es, este, es insoportable de cierta manera. Eh, sí. Aunque De Gaulle decía que la democracia es conflicto permanente, que cuando no tienes conflicto estás en una dictadura. Ajá. Ah, está bueno, lo leí en tu Substack. Sí. Está bueno eso. Me gustó esa cita. Em, so, quería decir que cuando nuestra idea del mundo, cuando nuestra idea, la tuya y la mía, nuestra idea del mundo se calcificó en nuestro cerebro, digamos, a finales de los 90, este, la expectativa de vida en Europa, lo estaba mirando aquí, era 73 años. Así que, bueno, tener 10 años de retiro está bien, ¿no? Sí. Eh, la expectativa de vida hoy en Europa es 78, 79 años. Es la expectativa de vida en Europa. Claro, pero eso va a subir cuando lleguemos a nosotros, ¿no? Europa, o sea, Europa incluyendo el coñazo de fumones en Europa del Este, Exacto. ¿no? Sí, sí, De bebedores fumones que hay en sí. Europa del Este, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que a mí me parece completamente lógico que rueden la escala, porque eh, la seguridad social es insostenible y bueno, el entramado económico-social también es insostenible. Y si estamos viviendo más tiempo con relativa buena salud, me parece completamente normal que rueden la escala, que rueden la escala cada cierto tiempo. Yo no quiero trabajar hasta los 63, 2, mucho menos hasta los 64, mucho menos hasta los 70. Pero por otro lado digo, bueno, ¿sabes? ¿Qué Yo vas a también me hacer? quería, yo también quería estar retirado a los 40 y ser millonario, ¿no? Mm. Pero no hay otra opción. Ajá. O sea, Por eso te preguntaba también, cuál es también la depende del propuesta, trabajo, cuál es digo la propuesta de yo. la extrema derecha y cuál es la propuesta de la izquierda, ¿no? O sea, es que lo dejamos Mm, igual chamo, o y que, sea, que, yo recuerdo que la propuesta de Mélenchon, o sea, Macron lo había llevado, o Sarkozy lo lleva a 62, ujú, entonces era de 62 a 64. La propuesta de Mélenchon era bajar a 60, sí, otra vez. sí. De hecho, perdón, y además el punto que quería hacer es que en los países desarrollados, eh, cada año la expectativa de vida aumenta 3 meses. Eh, si tiene, Por eso digo que cuando es lleguemos que, es que lo que nosotros, quiero, o sea, me hace falta un interlocutor, porque es que, bueno, o sea, tú y yo estamos de acuerdo más o menos en esto, ¿no? Pero, eh, ¿quién va a pagar 25 años de retiro de una persona que no trabaja? ¿Quién? ¿Con qué impuestos vas a pagar eso? sí. O sea, ¿de dónde vas a sacar la plata para pagar? No hay ingeniería financiera que puedas hacer para poder pagar eso. Digamos que yo sí sueño, por otro lado, con una especie de, claro, porque lo que propone la oposición, como dices tú, va desde lo utópico, que me encanta, ¿no? Que es el salario mínimo universal, Ok. que es decir, como que tenemos salario mínimo universal y Ujú, entonces ya, todo ujú, el mundo
tiene algo mínimo y ya no hay retiro porque puedes retirarte o no. Trabajas, o sea, si trabajas ganas más plata, pero tienes por lo menos un Mm, salario mínimo universal y puedes ser hippie toda tu vida. Y why mm, not? O sea, y a partir de allí, que no veo por qué en el 2023 una sociedad desarrollada, como Suecia, supongo, no Francia, pudiese adoptar, bueno, Qatar tiene un salario mínimo universal, bueno, universal no, se lo dan nada más a los cataríes. Es Qatar, sí, que es un país en el cual no puedes nacionalizarte, es súper complicado, porque claro, si te nacionalizas tienen que darte también el salario, ¿no? Es nada más gente nacida allí, y es una cosa extravagante y súper alta, y entonces las mujeres no trabajan y se dedican simplemente a gastar la plata en centros comerciales, pues. sí. ¿Eh? Entonces, sí. em, Pero son propuestas, como te digo, que no son serias, o sea, a mí me gustan porque son poéticas, pero si me da un lápiz y un papel y que saca la cuenta, o sea, yo pondré como que robots igual dólares, dólares igual, ya no hay ujú, hambre, ¿sabes? Esa es mi ecuación, yo soy el poeta de la vaina, ujú, pero me encanta la idea. sí, el creativo. Ujú, Claro, sí. Es una especie de comunismo, pero con robots, ¿no? Eso claro. es todo. Bueno, es que eso es, sí, esa era sí, la utopía soviética, ¿no? Que íbamos a llegar a un nivel de tecnificación tal que la economía centralizada finalmente iba a poder funcionar. Exacto, finalmente. Ujú, ujú. Pero Sí. bueno, pero sí, no sé. Entonces, bueno, chévere. Eh, si, si esa gente tiene una propuesta que no sea ah, sacar, perdón, sí, eh, sí, sacar del gobierno al tipo que no pudieron ganar, al que no pudieron ganar las elecciones, este, si tiene una propuesta que sirva para pagar las pensiones de ese coñazo de viejo, bien. No, o sea, hay que verlo desde el punto de vista como del juego de ajedrez político. Eso es lo que están haciendo. Como bien Mm, dices tú, Macron les hizo jaque y después cuando tomaron la asamblea dijeron, bueno, vamos a utilizar esto de manera inteligente políticamente para tratar ujú, de alienarte ujú, y hacer convencer a la gente de que eres un presidente tecnócrata, que sé yo, cuál discurso quieres hacer pasar, sí, porque es el discurso que te hace subir más a ti, ¿no? Y hay pero esto es mucho una de eso. cosa, ¿sabes? Esto es una cosa como, este, sí, perdona que ponga el ejemplo, pero es como lo que pasó en Venezuela en, no sé, en 1988. Sí, Había que arreglar el país y ¿sabes? Y al primer hijo de puta que se le ocurrió arreglar el país, lo lincharon, ¿no? Entonces, y esto no es una defensa de capa, es que, bueno, alguien tenía que pagar los platos rotos. Eh, y ¿qué va a ser? Supongo que la derecha jamás vuelve a ganar en Francia. Y entonces retrasamos esta conversación 15 años más. 15 años más son 3 meses, son 45 meses más, 45 entre dos son casi 4 años más de expectativa de vida. Este, ah, ¿Qué va a proponer la izquierda? ¿Qué va a hacer? Va a soltar el coroto y va a decir, bueno, que gane un carajo de derecho porque alguien tiene que subir estas pensiones, le da retiro. O sea, yo tienen creo, tienen que traer un cordero y sacrificarlo, ¿no? Un cordero de la derecha y sacrificarlo y decir, bueno, tú eres el que vas a decir que hay que subir las pensiones, el retiro. Ahora hay que subirlo a 75 años porque cuando tuvimos la oportunidad de subirlo, no lo hicimos y ahora estamos súper más claro. endeudados. Hay mucho cinismo político y no hay ningún tipo de compromiso, de verdad es una pelea a guantes quitados, en Ujú, la cual lo que están tratando de hacer es debilitar a Macron de cualquier manera. Les ujú, parece que políticamente esto puede ser una forma, de pronto han alienado ahora a algunos representantes para que voten en contra de Macron. Creo que ese es como el juego que están tratando de adelantar, pero evidentemente una vez que llegan al poder van a hacer un 300, un 180 y van a decir, coño, Macron se llevó toda la plata, entonces hay que poner los retiros en 67. ujú. Y el que esté allí, en algún momento algo va a tener que pasar, o van a quebrar el país, de verdad se van a poner a imprimir más dinero y va a haber inflación y vamos a vivir lo que pasó en Venezuela otra vez.
Lo cual pues es muy probable si llega Le Pen o Mélenchon, estoy seguro que ese pana de alguna manera destruye la economía o esa pana. Ujú, No me caben muchas dudas, ujú, eh, pero creo que vamos inexorablemente hacia ese tipo de escenario porque la legitimidad, como bien dice la señora en el artículo, de la Unión Europea está muy cuestionada y con razón. Y las personas sienten una distancia con los representantes y no tienen, sienten que sus voces no están siendo escuchadas, que como es que hay ujú, mayoría de la gente en la calle manifestando en contra de ujú, la ley y tú la pasas con un decreto, entre comillas, dictatorial sin escuchar a la gente. Te voy a quemar esta vaina, entonces quemarán un McDonald's, por cierto. Eh, entonces, es muy simbólico. Y creo que hay mucho de eso. Y ese discurso, tú como político lo estás tratando de hacer subir. Ese es el trabajo de ellos. ujú, Porque ellos saben que eso les acomoda y tal, y qué sé yo. ujú, Entonces, que ese es el jueguito tonto que están haciendo, solo que las vidas de las personas son las que lo pagan y nuestros bolsillos son los que sufren, y somos nosotros los que vamos a pagar más impuestos, o qué sé yo, en fin. Todos sabemos que esto no va a terminar muy bien, pero es difícil, muy difícil en este momento en Francia defender a Macron. Eh, Está de moda decir que es un claro. loco, tal, y qué sé yo. Entonces Ujú, hay otro tema que no quieres discutir en la oficina, decir como, sí, eh, sí, sí. Imagínate que en el Slack yo puse así como que coño, irán a hacer huelga este día, o sea, serán que no. Y entonces yo le puse como que no, creo que el día anterior te dicen si nos van a joder la vida o si vamos a poder ir para el trabajo. ujú. Y entonces el carajo en joda me puse que no, si nos van a joder la vida, nos van a decir si seguimos siendo solidarios con el movimiento. Nah. Entonces, bueno, no sé si seguir solidario con el movimiento. Hay una parte de mí que sí sigue o sea, cree mucho en la gente en la calle, me encanta Ujú, la sí. movilización y la Ujú, esperanza, pero la parte pragmática mía sabe que si el juego político está planteado de esta manera, y esa reforma creo que tienes que implementarla y tampoco es una mala idea. Y podrías también subir la política impositiva, cambiar otras cosas también, darle concesiones en ese sentido. No entiendo por qué no puedes hacer concesiones hacia la izquierda diciendo, bueno, vamos a ponerle más, no sé, no, o sea, vamos a ponerle más pilas a los impuestos, o qué sé yo, pero no sacamos plata para que las empresas den un poquito más, y equilibrar más ujú, la cosa. ujú, Pero es verdad que parece una política neoliberal de librito, ¿entiendes? Cuando lo ves así ujú, es difícil de decir otra cosa. ujú, Pero en fin, los detalles de la parte impositiva, como te decía, los tres estos te lo estaban discutiendo Piketty y el otro, es complicadísimo, cotizas por trimestre, entonces te dan unos puntos y tienes que acumularlos para cambiarlos es una vaina así imposible de entender. wow, los franceses haciendo una legislación complicada, qué Exacto, sorpresa, weón. sí, 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 exacto. Uh, Entonces, si te metes en esos detalles, te vuelves aún más loco, pero mm, también si criticas la ley a ese punto, creo que deberías conocerla a fondo, ¿no? Si estás tan convencido de que ya, no mm, funciona, como dices tú, ¿cuál es tu solución? No sí, grandes discursos y que bueno, que la gente se retire cuando le dé la gana y vemos cómo lo pagamos, que es lo que dice Melanchón. Vamos a Europa y le decimos que nos vuelan los reales. ¿Y tú qué reales? Ya veremos. Bueno, está loco. Sí, ujú. está loco. Pero bueno, Bueno, aquí seguimos en huelga, muy bien, solidarios con el movimiento. que arda París. Hoy estuvimos solidarios con el movimiento, no sé si quemaron París, yo me quedé aquí en mi casa.